Ahí voy. Bueno, el primer capítulo es muy breve y pues habla sobre la aplicación de la estadística en las ciencias forenses, que aún está muy lejos de la perfección y que los antropólogos o patólogos forenses ya tendrán que ver la cuestión de ir metiendo recursos estadísticos en su dictamen por cuestiones de alguna identificación que salga positiva, algún perfil biológico, sexo, edad o ancestría. Esto porque los especialistas ya tendrán que cuantificar cualquier tipo de respuesta que tengan independientemente del método que utilicen. Un ejemplo que maneja la autora es que alguna vez algunos jueces preguntaron qué posibilidades tenía exactamente de que una persona compartiera las mismas características dentales y pues no hubo una respuesta cuantificable. Aún así, pues se ganó el caso, pero el problema científico queda abierto. Entonces, para no dejar ahí alguna duda, entonces, ya es necesario ir metiendo datos estadísticos en los métodos. Em, Aquí ya es del capítulo 2, el diseño de estudio y muestreo. Los antropólogos forenses suelen diseñar estudios que están destinados a proporcionar datos poblacionales sobre alguna característica o para aclarar algún aspecto de un caso forense. El diseño de estudio eh, puede incluir un experimento, un estudio observacional o información extraída de fuentes existentes. El, el primer paso en cualquier estudio debe de ser plantear la pregunta o hipótesis de investigación que, que se gustaría responder o probar con el estudio. La investigación, también denominada hipótesis alternativa, suele incluir algún tipo de comparación y por tanto establece que existe una diferencia en cuanto a la característica o medida en cuestión entre poblaciones, por ejemplo. En contraste, la hipótesis nula incluye una declaración de que no hay diferencia. Después de plantear la investigación y la hipótesis nula, es necesario identificar una muestra o muestras que serán la base de la prueba de hipótesis y reflejarán la población objetivo. Este, mm, También se estimarán los parámetros de la población en función de las características de la muestra y una muestra puede constar de diferentes tipos de datos que en antropología forense son en su mayoría cualitativos, incluidos los datos categóricos o nominales, por ejemplo, el sexo y ascendencia, y los ordinales, que por ejemplo puede ser el tamaño del proceso mastoideo, eh, o cuantitativas, incluidas, bueno, aquí son las variables discretas, por ejemplo, algún número de fracturas o estatura o edad. Este, También se necesita diseñar un formulario para la recopilación de datos. Los formularios deben de ser autoexplicativos e indicar detalles como el grado de precisión. Antes, Antes de realizar un estudio, es necesario determinar el tamaño de la muestra para que se puedan detectar efectos significativos sin desperdiciar recursos. El análisis frecuentista se basa en la noción de que se desconocen las características de la población, pero se puede recopilar cierta información sobre la población.
a partir de una muestra de datos. El, el muestreo es muy importante, ya que constituye la base para el tipo de análisis que se puede hacer y las conclusiones que se pueden sacar con base en los datos que se tienen. El muestreo se divide en, en incondicional y condicional. El muestreo incondicional es para datos discretos. Por ejemplo, que la muestra se selecciona al azar de la población y se distribuye en grupos, por ejemplo, de hombres y mujeres que tienen o no incisivos en forma de pala. El muestreo condicional es esta selección está guiada por una característica particular, por lo que el investigador elige, por ejemplo, 100 hombres y 100 mujeres, con o sin incisivos en forma de pala. Em, bueno, aquí no se ve muy bien, pero es una tabla de los tipos de estudio. Por ejemplo, un tipo de estudio que se llama futuro, donde los datos de muestreo de los sujetos Se se llama, basan en la... más bien más que futuro, se llama estudios prospectivos, ¿no? Ah, ok. Prospecto Prospectivos, hay estudios prospectivos, retrospectivos, longitudinal. longitudinales, de transversales, como está bien, de Ajá. cohorte, no son de grupo, sino de cohorte, Ok. y de casos control, ¿no? Sí, Casos, sí, exacto. Control de caso, casos de control. Sí. casos control se llaman. Y bueno, Ok. el primero se llama prospectivo. Vale, a ver, adelante. Bueno, el prospectivo son datos de muestreo de los sujetos que se basan en la presencia o ausencia de un predictor. Tengo entendido que un predictor es como bueno, de un dato que predice. No sé si esté en lo correcto. Identificado al inicio del estudio. Entonces, estos sujetos son seguidos para la ocurrencia o no ocurrencia del resultado de interés. Si el resultado es raro, se necesita un tamaño de muestra grande para un estudio de suficiente poder. Potencia. El red, ¿mande? Potencia se llama. No es poder, es potencia. O sea, Ok, un estudio, una muestra muy grande, una muestra cada vez mayor, asegura una potencia mayor en los estudios. Así se llama la potencia, ¿no? El poder no es un término, sino de la potencia. ok, para cambiarle entonces. ¿Eh? El retrospectivo habla de los datos de muestreo que se basan en el resultado de interés, que es la presencia comparada con la ausencia, identificando al inicio del estudio y luego se obtiene información sobre predictores. El longitudinal es un muestreo de datos sobre sujetos durante un periodo de tiempo específico. A menudo requieren mucho tiempo y los sujetos bueno, los datos pueden perderse durante el seguimiento. El transversal es un muestreo de datos sobre sujetos en un tiempo fijo. A ver, por ejemplo, Es, entonces nada más, a ver, el longitudinal, ahí lo mencionas con un ejemplo, ¿no? El ah, longitudinal dice la longitud, ¿qué? Altura corporal. la, Ajá, o ajá, sea, es la si longitud, uno quiere hacer altura. un estudio longitudinal, empezamos a medir a una muestra. Por ejemplo, quiero ver qué tanto va, cómo quiero ver el crecimiento humano. Empiezo a seguir ahorita niños de recién nacidos, los mido a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, quizás 3 meses, o los mido al Ajá. año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, según como lo queramos plantear. Eso se llama un estudio longitudinal, ¿no? Que voy Ujú. siguiendo los estudios, así. Ok. Entonces, el otro es el transversal, ¿verdad? Ah, ¿Cómo sí, sería?
¿Cómo sería el Sí. transversal? O sea, en un momento determinado, yo voy y hago un estudio, por ejemplo, ese estudio de crecimiento, en lugar de ir tomando, o sea, voy a tomar niños de 6 años, niños de 7, niños de 8, niños de 9, niños de 10, y voy a suponer que los niños de 6 años, cuando lleguen a 7, van a tener como el promedio esa estatura, por ejemplo, si es un estudio de crecimiento, y así, ¿no? Es como Ujú, también esos estudios se hacen mucho también, por ejemplo, en demografía para ver los estudios de fecundidad, ¿no? ok. Se supone, pues, estudias a las mujeres y les preguntas cuántos hijos han tenido a los grupos de 15 y para sacar un indicador supones que las de 15 van a tener el mismo número de hijos o el mismo patrón cuando lleguen a la edad de 40, 45, por ejemplo, ¿no? Que en esa misma muestra vas Ujú, a tener también ese tipo de mujeres, ¿no? Ajá, ok. esos son estudios transversales. Luego, Me dijo que está correcto, grupo, cohorte, es cohorte. cohorte. Ok, O sea, por ejemplo, co- usted, o cohorte o generación, también puede llamarse. ok. Por ejemplo, Corte o ustedes generación. son una generación de la especialidad. La generación, como entraron el año pasado, pues van a ser la generación 2020, ¿no? Ujú, Entonces yo puedo estudiar a la generación 2020 de la especialidad de antropología forense. También puedo estudiar la generación 2022. Entonces estudio las cortes y voy a ver si me interesa, por ejemplo, cómo se van a ir titulando, por ejemplo, en qué año se van a ir titulando y puedo seguir a ustedes de la corte para decir, a ver, se tituló a los 2 años terminando, a los 3 años, a los 4 años, hasta que seguirlo hasta que se extienda la corte, ¿no? O la generación. También se ujú, puede seguir así a las personas, ¿no? A ver, en términos de mortalidad, por ejemplo, estudios de mortalidad es lo mismo. A ver cuándo pues, ves a todos los que nacieron en un año determinado, o sea, los que nacen en el 1990. ¿Cuántos sobrevivieron en 1991? ¿Cuántos sobrevivieron en 2000, perdón, 90, 91, 92, 93, 90, que los puedo ir observando prácticamente hasta que se extiendan, pero eso está muy difícil de hacerlo. Por ejemplo, estar siguiendo una corte de personas que nacieron, ¿no? Una generación. Lo tendríamos que hacer entre muchas generaciones, ¿no? Incluso también lo del crecimiento, ¿no? Lo de los ujú. estudios de prospectivos y retrospectivos, ¿no? Los longitudinales, perdón. Pero eso es, pero a ver, ¿cómo entendiste tú los de corte? A ver si le entendemos. Ah, es complicado porque Bueno, empiezan a observarse todos en un estudio, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, entonces, si quiero hacer este estudio así, o la experiencia pues sí, de los ingresos a las escuelas es un ejemplo muy claro de qué generación, decimos, de qué generación perteneces, ¿no? Y ujú, ya decimos, pues soy de tal generación y voy siguiendo, y vamos viendo el seguimiento de cada generación. Hay estudios así también, ¿no? pero sí puede tardar muchísimo. Puede tardar O, muchísimo o depende de los objetivos que tú pretendas, efectivamente. Bueno, a ver, explícanos el último, casos control. ok, en se muestrean todos los casos que son los sujetos con resultado que cumplen los criterios fijos, luego los controles, que son los sujetos sin el resultado, y los casos y los controles se comparan con respecto a uno o más predictores, que O es sea, alguna generalmente, característica de interés que te sé, a eso se refiere, ¿no? A ver cómo va cambiando. Esos casos que sí tienen, por ejemplo, en el área médica es muy común, ¿no? Tener enfermos y tener, esos son los casos, y los controles, personas que no tienen nada, ¿no? Les aplicas un tratamiento y a lo mejor, entonces vas haciendo un estudio comparativo, ¿no? De un ok, estudio y otro estudio, ¿no? De un grupo sí, con como este respecto al otro ejemplo, grupo. ¿no? Ujú. Sí, Bueno, por ejemplo, este de los niños que tienen fractura, ¿no? Y pues de control que son los que no tienen fractura. Se ujú, pueden dividir exactamente. masculinos, femeninos y en cualquier tipo
puede aplicar en cualquier caso, ¿no? De fracturas, enfermedades, no Digamos que sé. este tipo de estudios son los tipos de estudios generales en los cuales se clasifica cualquier estudio, ¿no? Ujú, Desafortunadamente para la investigación de la antropología forense, de las ciencias forenses, pues no podemos como que seleccionar, ¿no? Salvo que yo viera, a lo mejor, que hiciera yo un seguimiento, etcétera, ¿no? A veces, y también el tamaño de la muestra que mencionabas puede estar muy limitado, no quisiera decir, bueno, si quiero estudiar esta característica, veo la variabilidad y determino mi tamaño de muestra, pero realmente está muy limitado a las características que, lo que normalmente, o las personas o los muestreos que formalmente encontramos, ¿no? En el ujú, caso de la antropología forense, pues siempre queremos encontrar muestras de la población contemporánea, ¿no? Que para tomarlos como referencia. Y muchas veces no podemos determinar el tamaño de muestra y no podemos decir, pues voy a poner exquisito y quiero una muestra de tal tamaño. No estamos sujetos a lo que vamos obteniendo de las instituciones, ¿no? O ujú. sea, por ejemplo, ustedes, ¿no? O sea, si quisieran hacer un estudio de ese tipo, pues de algún tipo como estos, tendríamos que determinar un tamaño de muestra, pero realmente luego la muestra es lo que nos llega, ¿no? Y pues ya suponemos, aunque no sea aleatoria, no sea intencional, vamos siempre a suponer que la muestra cumple los objetivos estadísticos, ¿no? Las características Ujú. estadísticas de las muestras. Y a veces no se logra cumplir, ¿no? Generalmente no se logra cumplir, pero todos hacemos los cálculos y realizamos la mejor análisis estadístico a partir de esa información que logramos obtener, ¿no? No todos los estudios vamos a poderlos realizar en términos prospectivos, ¿no? Por ejemplo, ese rollo del crecimiento, pues a veces tenemos que agarrarnos estudios de que otras personas van realizando, ¿no? Para ver los patrones de maduración, de crecimiento, para la cuestión y tratar de aplicarlo a las cuestiones de identificación humana, ¿no? Que nosotros en vivos, no necesariamente en muertos, ¿no? Que también a menudo los antropólogos forenses son llamados a realizar, ¿no? Y como dices, los jueces van a pedir cada vez, o con ese rollo de los juicios orales, los cambios, pues cada vez se pide mayor. Vivimos en un mundo positivista, entonces dicen, bueno, dime el número de la probabilidad de que sí sea cierto, que sí sea, que estás identificando a una persona, o estás determinando la edad para ver con ese rollo de la mayoría de edad, con qué probabilidad puedes asegurar que esta persona tiene más de 18 años, ¿no? Ujú. Entonces tienes que tener como fuentes referenciales para poder realizar eso también, ¿no? Por eso es que se plantea todo ese tipo de estudios que se pueden realizar. Pero a ver, continúa, por favor. Y bueno, pues eh, ya, fue mi presentación. ¿Te tocaron dos capítulos? Sí, el uno Entonces, punto el uno. muestreo, y había una parte que se llamaba el sesgo del muestreo. Ay, sí, sí. Cierto, solo que ese sí sí, no me dio tiempo de ponerlo en la exposición, en la presentación. Y hablaba de los intervalos de confianza, que en lugar de decir, hagamos una inferencia sobre valores individuales, se hace valores sobre intervalos para reportar no exactamente una cosa, porque es muy riesgoso, ¿no? Sino se habla de intervalos, o a veces se habla de probabilidades que están entre tal y cual valor, ¿no? Lo que quiero estimar. O sea, no puedo decir, esa persona es mayor de 18 años o no, de acuerdo a ciertas características que ustedes determinen, ya quisieran radiografías, etcétera, ¿no? También, que son muy Ujú, usuales. Entonces, decir una edad puntual, un valor, es muy complicado, porque hay mucha probabilidad de que, o sea, de que ni me lo crean, ¿no? Pues que soy mago o qué, van a decir, pues usted es mago o qué, ¿por qué ujú. dice con tanta certeza la edad exacta, ¿no? Es una edad biológica. Entonces, pero, por lo tanto, tenemos que hacer la, la determinación por medio de intervalos de confianza, ¿no? Y bueno, es mucho basado también, o una prueba de hipótesis, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de escoger las pruebas que disminuyan los errores, o los estadísticos que vayan disminuyendo la probabilidad de cometer errores, ¿no? Bueno, está bien. Por ahí al final hablaban de los errores tipo 1 y tipo 2, ¿algo entendiste de eso?
No, En el capítulo. Bueno, ya lo vamos a ver después también, pues, entonces. Bueno, ¿alguien más que le haya leído el capítulo que quiera complementar la participación del compañero? Bueno, entonces pasamos a la siguiente lectura, que nos dé tiempo de ver algo nosotros. A ver, Nubia. Ya voy, profe. Comparto. Sí. Gracias, León. a ustedes, gracias. Ah, ya no los veo. Nosotros sí. Vemos Ay, perfecto. bueno. Pues yo le hice más platicadito, profe, así, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, Así platícalo. dijo, ¿eh? Bueno, Sí. ya voy a ver. Es que voy a tener dos pantallas, luego no. Mira, Brenda, vamos a copiar esa portada del libro y la vamos a poner que tenemos un logotipo ahí, ¿no? En el Classroom también está bonito ese. Sí, Ah, profe, sí. me parece bien. Va. Sí. Es un buen diseño, ¿no? Está muy bonito. Ujú. Si fuera un curso presencial, mandaría imprimir unas camisetas o unas tazas y se las daría al final a los que pasaran el curso. Unas Pero, tazas, profe. ¿ah? Unas tacitas con ese logotipo, ¿verdad? Que dijera especialidad antropología forense. Y luego ya estadística forense del otro lado. Pero pues no tendría precio de mayoreo porque pues lo que veo van a pasar poco. No, sí. Está bien. Bueno, pues, Adelante. no, diga. No, que digo que si no sería violar el derecho de autor, Brenda. Pues si le cambiamos cosas y si yo trazo cada trazo, probablemente. ¿Verdad? No. Ya con eso. Sí. Bueno, ándale, pues ya luego lo platicamos. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, yo voy a exponer el siguiente capítulo, que es el 1.3, y trata sobre las fuentes físicas y virtuales de datos biológicos en nuestra disciplina, ¿no? Que es la antropología forense. Y bueno, es escrito por estos dos australianos, ¿no? La revista y la güera de abajo, ¿no? Así. Y estos autores comienzan el texto diciendo que la antropología forense, pues lo que ya sabemos, es una subdisciplina de la antropología física y que esta implica el análisis de la variación morfológica en el esqueleto humano. Asimismo, mencionan que una evaluación antropológica forense pues implica determinar si es de origen humano o no, estimar el sexo, estimar la estatura, la edad y la ancestría, ¿no? También esta evaluación implica estimar el intervalo post-mortem y bueno, a solicitud del patólogo forense, así lo menciona en el texto, pero puede ser, bueno, yo lo veo en el contexto mexicano, ¿no? Es a solicitud del médico forense, generalmente. El antropólogo forense puede contribuir a la determinación de una posible causa y forma de muerte, ¿no? Esto para, pues a través de la interpretación de los traumatismos o de las patologías que pueda presentar el caso, ¿no? Por otro lado, los métodos antropológicos forenses pueden basarse en observaciones tanto cuantitativas como observaciones cualitativas. Así lo menciona el texto. Y bueno, los datos derivados de cualquiera de estos enfoques, ¿no? De estos dos enfoques, pueden utilizarse para asignar un atributo biológico, o sea, una característica biológica que puede ser el sexo, ¿no? Pero todo esto, lo importante es que es en función de modelos estadísticos multivariados predictivos, como puede ser la función discriminante o la regresión logística. Así es como lo mencionan en el texto, ¿de profe? Sí. Me regaña a mí. A mí no me regaña. No, está bien. Entonces, bueno, y puede ser calculado o manualmente o por medio de un software informático especializado. Y los que mencionan ahí, pues que puede ser el Fordix, el Tran ID y el AdPow, ¿no? Entonces... ¿Y ustedes conocen estos, Nubia? En Pues la práctica.
Ajá, en el, o sea, iba a decir, ¿aquí en la escuela o en el trabajo? En el trabajo. Pues, en el trabajo, o sea, sabemos que existen, ¿no? Claro. Pero que los hayamos empleado, pues la verdad es que no. Y, por ejemplo, ahorita yo me dije, bueno, pues por eso estoy aquí, ¿no? Y me puse ahí a picarle y, bueno, ya lo verán ustedes. A mí me llamó la atención que justo el CRAN ID ya no está. Y el libro es del año pasado, ¿no? Bueno, al menos yo es lo que estuve buscando, ¿no? Y dije, bueno, entonces, ¿por qué lo proponen si ya ni existe? Pero bueno, no sé, a lo mejor está ahorita inhabilitado, me tocó mala suerte, pero justo quiero como, pues, explorarlos y ver qué tan, pues, tan idóneos son. Quizás, bueno, ¿no? Igual, también le iba a decir, aprovechando, el de Osteolab, ¿no? Justo, o sea, ese que está para México, pues ya está, ya sé que me va a decir que los ricos sufren y esas cosas, pero ya conseguí un teléfono que no fuera de, ¿cuál es? iOS, ¿no? Ajá. Ajá. Y no lo puedo descargar, ya no está. A ver si le dice a Uriel, ¿no? Porque, o sea, lo quise usar y no pude. Entonces pasa lo mismo con estos. O sea, sí están esas herramientas, pero luego no sé qué pasa y no se pueden utilizar, ¿no? Pero creo que son buenos intentos y está bien. También, perdón, ahí también está Osteomix. Es una página y también ahí, esa sí está, pues, como, es una página web. Si quieren, ahorita se las pongo en el chat. Va, Osteomix. ¿Y esa es de dónde? Trae varios métodos, ajá, pero sí, pues es echarle un ojo. Ok. Pues sí, y mencionan otros, pero estos son como los que ejemplifican esos software informáticos especializados, ¿no? Y bueno, también dicen que, bueno, hay dos formas principales en las que ambos métodos podrían fallar, ¿no? Tanto los cuantitativos como los cualitativos. Y es cuando estos métodos no son representativos de la población moderna actual, ¿no? O sea, no son contemporáneos. Más bien, más que los métodos, las muestras Ajá, con las perdón, cuales ajá, se construyeron los... sí, porque los métodos son otra cosa. Sí, las Sí, muestras no son contemporáneas. Bien. sí, o Y, sea, los métodos, o sea, el método que está ahí o la propuesta que te dan generalmente son ecuaciones, ¿no? Te dicen, usted sustituye aquí, encuentre y ya, ¿no? Más bien es como una propuesta de identificación a través, pero esas propuestas están construidas con muestras que no corresponden, por un lado, a la población moderna, a veces, y a veces no son de la población de la población a la cual estoy aplicando, ¿no? Como en el caso de la población mexicana, que la mayoría de esos métodos, por ejemplo, que están en FORDIS, GRANI y todos esos, pues son muestras que no corresponden a la población mexicana, ¿no? Ese es el problema. Y por lo tanto pueden dar fuentes muy importantes de error, ¿no? De clasificación. sí, así es. Y bueno, otra forma por la que podría fallar, ¿no? Es cuando pues son mal aplicados, ¿no? O sea, una o ambas. Bien. Ahora, como dijo que 3 minutos, 5 minutos, Sí, 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 sí. Adelante, eso fue, ya llevas ajá, 15. ay, no es cierto. Bueno, Sí, adelante, muy bien. y estas tres son los siguientes apartados, ¿no? Sí. Del capítulo. Y bueno, en cuanto a los datos biológicos y el concepto de especificidad de la población, bueno, aquí hacen referencia al término de población, ¿no? Ajá. Pero bueno, la definen como algo, como una forma muy general, muy sencilla, ¿no? Y dicen que la población se refiere a un conjunto de personas, ¿no? Pero no especifican cómo ese grupo de personas pueden llegarse a diferenciar de otras. Entonces, los autores dicen que esta definición es una simplificación excesiva porque las personas podrían ser transitorias y la población pues es dinámica, eso sí. Como los Entonces, migrantes, ¿no? Como en el caso de los migrantes, que además tiene mucho interés en el contexto forense, ¿no? así es. Entonces, para el especialista forense, una población
debe ser considerada como un agregado de personas que representan variaciones morfológicas basadas en similitudes genéticas derivadas de influencias selectivas y o ambientales compartidas específicas de una ubicación geográfica definida. O sea, se las puse así tal cual como lo menciona, y esta definición de Franklin, que es de uno de los autores. Entonces es como de lo que, bueno, yo entendí que debería partir un especialista forense tomando en cuenta que es una población, ¿no? Y bueno, entonces, los métodos, por lo anterior, los métodos forenses están optimizados para la muestra de referencia, ¿no? Y bueno, ellos nos dicen que hay que evaluar más críticamente nuestra fuente, o sea, nuestra colección osteológica, ¿no? Para, pues, para saber cuál es la idónea para nuestro estudio, nuestro dictamen, nuestro análisis, lo que vayamos a hacer, ¿no? Bueno, eso es como a grandes rasgos lo que entendí de ese apartado. Sí. En el siguiente habla de las colecciones esqueléticas en antropología física y forense, y aquí hay T2, ¿no? Están las colecciones documentadas y no documentadas, y las colecciones contemporáneas y no contemporáneas. En las primeras, bueno, sí, lo ideal es que en estas colecciones, ¿no? Estén integradas por individuos documentados o individuos identificados, ¿no? Así le dicen ellos que son estos casos en los que conocemos los datos biológicos, ¿no? Sexo, edad a la muerte, y dice que si ya es, que ya es de gane saber la estatura y la ancestría, ¿no? Y que también, bueno, podría ser útil saber información sobre la ocupación y el historial médico, ¿no? Esto por las expresiones morfológicas que quedan en el hueso, ¿no? Derivados de traumas o de patologías forenses, patologías óseas, ¿no? Y bueno, eso está de las documentadas. De las no documentadas, estas generalmente están integradas por colecciones de museo y se originaron antes del siglo XX. Pues se realizaron por expediciones o colecciones privadas, y estas no integran a individuos identificados de los primeros, ¿no? De las colecciones documentadas. Lo más que tienen es que el material está etiquetado con categorías raciales o con regiones geográficas pues muy amplias, ¿no? Entonces, como para de índole forense, de identificación, no son tan idóneos. Eso entendí, ¿no? Y por el otro lado, las colecciones esqueléticas contemporáneas y no contemporáneas, el texto dice que la contemporaneidad de una colección esquelética se define de acuerdo con la medida en que representa con precisión la población viva actual, ¿no? Y bueno, yo creo que, bueno, eso lo vamos a ir desagregando en el desarrollo del curso, ¿no? A lo largo del curso. Y bueno, la incompatibilidad de datos es una consecuencia de la compleja interacción de múltiples factores que provocan variaciones morfológicas, ¿no? O sea, son muchas cosas las que influyen. Y bueno, con esto no solo hay que ver que nuestra muestra, ¿no? De referencia sea compatible con la que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Sino que también sea compatible, bueno, lo digo así, en cuanto a tiempo, ¿no? Que sea contemporáneo. Entonces hay que tener presente eso. Y en cuanto al último, el último apartado sobre la representatividad, aquí igual hay habla de dos bloques, ¿no? Primero son las colecciones osteológicas físicas y las colecciones osteológicas virtuales, ¿no? Entonces, pues sí existen numerosas colecciones documentadas que han sido como utilizadas tanto para enseñanza como para investigación, ¿no? Y el texto nos proporciona una tabla que nos la presentó. Ya no la quise poner porque, bueno, ya la observamos un poco, ¿no? Y en esa tabla se hace un listado de todas estas colecciones de diferentes países,
Y bueno, o sea, es que eso integra esa tabla de la página 24 a la 33 de este capítulo, ¿no? Y ya, como lo mencionó la clase pasada, pues para el caso de México hay 3 colecciones, ¿no? Que ahí menciona, ¿no? Aparte de este enlistado, de esta tabla, mencionan que también está disponible un resumen actualizado de las colecciones sociológicas globales en forma de un mapa interactivo. Y mencionan estas dos, que son ANON, FASE y ND. O sea, bueno, es lo que viene ahí. Entonces ya después nuestra tarea, ¿no? Pues echarnos un clavado para ver cómo están estos mapas interactivos. Ya no tuve oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Y porque dicen que sí los van actualizando. Entonces, yo ni sabía que existían, ¿no? Bueno. Y estas colecciones, ¿no? Están agrupadas con base a 3 categorías. La primera, que son los identificados modernos, ¿no? Estos son individuos de los cuales se conoce el sexo y la edad a la muerte, pero que nacieron después de 1920. Después, la segunda categoría son los no modernos identificados, ¿no? Que también conocemos ellos conocen el sexo y la edad a la muerte, pero nacieron antes de 1920, ¿no? Y la última categoría... O sea que una definición de moderno puede ser nacidos después de 1920 o qué, contemporáneos, pues, para decir son. Pues es que yo también tengo esa duda, hasta dónde considerarlos históricos y no. Así, casos forenses y casos, ¿no? No, pues sobre todo para esos estudios puedes tomar como referencia, porque pues ya de 1920 para acá, en términos de la población, ha habido muchísimos cambios, ¿no? Claro. Incluso está todo ese fenómeno que se llama cambio secular de la estatura, muy documentado en muchos estudios, de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido aumentando, ¿no? La estatura humana, incluso en la población mexicana, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los indicadores más importantes. Desde luego la parte medioambiental también ha influido, la alimentación. Entonces me imagino que también la edad biológica ya no es la misma que se muestra en los huesos óseos, que se mostraba con poblaciones que vivieron un tipo de alimentación, un tipo de ambiente diferente, digamos, que las poblaciones más contemporáneas, ¿no? Entonces, ahí tendríamos problemas a mí se me hace muy fuerte tomar como referencia como población contemporánea 1920, ¿no? Porque pues estas personas pues, ya estarían cumpliendo 100 años, ¿no? En esto, entonces, como que había que discutir más a partir de qué fecha. Claro, eso va reduciendo mucho más nuestra visión, ¿no? Porque recuerdo la colección que mencionan en las tablas, que es la colección de Talavera, ¿no? Que se encontró un tiempo en la ENA, en el laboratorio de historiografía de la licenciatura. Yo creo que con los tiempos cuando tú estudiabas, pues ya más o menos. Sí. Entonces ahí estaba, déjenme cerrar, porque está cayendo un aguacerazo acá. Ya se escuchó. Está cayendo un aguacerazo tremendo. A ver si no se me va la luz. Bueno, fueron a un panteón y sacaron los restos, y las fechas entonces de enterramiento o las fechas de defunción, pues eran muy antiguas, ¿no? Pero esos son la que está aquí reportada como contemporánea, ¿no? También. Entonces ahí yo me pongo a pensar hasta dónde realmente son poblaciones contemporáneas. Creo que en el contexto, por ejemplo, de esto, que va a haber mucha variación, ¿no? Por ejemplo, las colecciones que manejó el maestro Genovés para obtener también sus referencias, que era la colección que está alojada en la UNAM, que después creció y Antinea vuelve a retomar para hacer su propuesta de ecuaciones, ¿no? Como que esos sí fueron muertos en 1960 y tantos, ¿no? Digamos, la colección inicial, ¿no? En esas fechas, en los años 60, en los años, no me acuerdo qué época lo propuso y de cuándo, con qué antigüedad tenía, ¿no? Porque una cosa es la fecha de muerte
y la otra es la fecha en que nacieron, ¿verdad? Bueno, que se supone que ahí tenían la edad estimada de la muerte, podríamos sacarla, pero no sé hasta dónde realmente podemos considerarlos como contemporáneos. Yo creo que esa discusión tendríamos que darla para determinar qué es eso de la población contemporánea, porque lo decimos muy libremente, ¿no? En antropología forense, pero ¿qué es eso de lo contemporáneo? Entonces ahorita me llamó la atención que decías que 1920, pero bueno. Pues yo no dije, dicen ellos. No, que menciona, tú lo dijiste, que menciona el libro, pues, ¿no? Está bien. No, pero no más digo, me llama la atención. No, está bien porque, o sea, no creo que estos cuates no sepan de todas estas influencias, ¿no? De alimentación, de actividad física, o sea, son muchas cosas que, pues, que interfieren, ¿no? Y pues sí, hasta dónde, yo, bueno, digo, también tengo esa duda, pero bueno, sí, no sabría hasta dónde decir un punto de corte. Yo alguna vez pensé que igual era con base a la esperanza de vida, ¿no? Para como poder, pero ya Pero también. sí, o sea, en 1920 la esperanza de vida en México rondaba los 50 años de edad. En 1920 en México. Y eso es muy diferente a nivel de los diferentes lugares, ¿no? Ahora la esperanza de vida ronda los 78 años, ¿no? 75 años. Así en general, más alto para las mujeres que para los hombres, ¿no? A ver, Rebeca. Profe, yo tengo una pregunta, porque entonces si lo que menciona Nubia de que las muestras pueden fallar cuando no son contemporáneas y la contemporaneidad no la sabemos realmente o no la podemos como definir, entonces como lo que estamos utilizando para o las muestras más bien antropológicas que se están utilizando realmente nos ayudan a determinarlo a partir de ahí, o sea, si es como adecuado usarlo, si es que no corresponde, no sé cómo hacer la pregunta. Muy bien. Y otra, ¿dónde entran aquí los panteones forenses, ¿no? Y esa utilidad de los cementerios forenses que se ha propuesto. Pues yo creo que como es una de las cuestiones por las cuales existe la necesidad de profesionalizar a los antropólogos forenses en cada uno de los lugares del mundo, yo creo, como vemos, eso está como muy incipiente todavía, ¿no? En el desarrollo, toda esa parte, porque yo creo que sí urge definir toda esa cuestión de contemporaneidad, de construir nuestras propias referencias, no nada más ser usuarios de lo que ya existe, aunque sea publicado en la revista más fregona del mundo, ¿no? Decir, bueno, esto es que lo saqué del Forensic Science o no sé qué cosas, ¿no? Eso no es suficiente, porque cada población, porque pues ahí veo, aquí está la propuesta para población china, aquí está la propuesta para población japonesa, esta propuesta para población de no sé qué parte de África. Entonces, pero eso cómo lo voy a aplicar yo en mi contexto mexicano, ¿no? O a lo mejor en mi contexto particular de Occidente, si estoy concentrado allá en Guanajuato o en el norte del país, si estoy en Tamaulipas, etcétera. ¿Por qué hago? ¿Qué aplico? Y yo creo que ni modo, o sea, no hay de otro, o sea, la probabilidad de que se esté cometiendo errores es alta en la identificación, ¿no? En términos morfométricos, etcétera. Pero lo que se pretende precisamente con la cuestión de estudiar a fondo, bueno, en antropología no tenemos, por lo menos una maestría en México, un doctorado en antropología forense que yo creo que debe de haber. Son líneas que existen en el posgrado de antropología física, a lo mejor, ¿no? O el caso de esta otra muchacha que acaba de terminar el doctorado en ciencias antropológicas en la ENA, y que nombraron no sé qué cosas en la comisión de búsqueda ahí responsable, que la vi en el periódico el otro día, pero no es un doctorado en forense, ¿no? No tenemos eso. Con trabajos tenemos una especialidad que están ustedes cursando como tercera o cuarta generación, y tenemos, y decimos, bueno, ya por lo menos que conozcan lo que hay, pero en el futuro lo que queremos es realmente que se apliquen los métodos propios, o sea, construir nuestras propias referencias, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero no tenemos
posibilidad porque no tenemos muestras. Por eso esa propuesta del panteón forense, que yo no la conozco muy a detalle, pero me suena muy lógica que había que aprovechar, ¿no? Los restos óseos, debíamos de... La problemática que se tiene en México es muy fuerte y a lo mejor deberíamos de hacer como compromisos también con las personas que sean no solamente donadores de órganos, ¿no? Sino donadores de cuerpo para seguir estudiando sus restos, no importa si al final su órgano, el corazón, el riñón o no sé qué órgano, los ojos, sí vieron, pero para las cuestiones forenses es muy importante tener una buena conexión. Lo malo es que hay muchos esfuerzos por separado, porque también las instituciones forenses locales, pues tienen una serie de, o sea, como que además tienen que pasar por lo legal, por las leyes, toda esa parte, porque finalmente también el cuerpo, los restos óseos siguen siendo patrimonio, ¿no? Pues no, el patrimonio, no sé cómo llamarle de alguna manera, pues somos parte de la población, aunque hayamos muerto, ¿no? Entonces también no es tan fácil, pues. O sea, creo que va a muchas cuestiones éticas, muchas cuestiones jurídicas, muchas cuestiones emocionales también, por parte, imagínense, que le digan a un familiar, pues hay que donar los cuerpos para la investigación, ¿no? Va a servir para tal. Es muy complejo, ¿no? No es tampoco tan fácil. Entonces, pero en vías de que no hay otra cosa, por lo menos lo que decimos, bueno, iniciemos con que los antropólogos forenses que ya están trabajando en el campo ahorita, pues por lo menos apliquen de manera correcta lo que hay, pero no es suficiente, es más, es muy insuficiente. Entonces sí tenemos muchos retos, muchos trabajos que hacer. Claro, a nosotros, en muchos casos va a decir allá esta compañera que está allá ya ni la veo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La de Guanajuato. ¿Sí está por aquí o ya no está? No. Ya se fue, ¿no? Ajá. Va a decir, bueno, yo con trabajos tengo, Aurora va a decir, pues yo con trabajos tengo tiempo de trabajar, de identificar, todos los días tengo un montón de trabajo y todas me quieren que haga investigación o que pues por lo menos debemos de tener un protocolo para salvaguardar información determinada de lo que vamos encontrando, porque quizás eso podría ser ¿por qué se escapa Aurora? Dice, ¿no? Para poder realizar investigación real, ¿no? Sobre esos aspectos, ¿no? Entonces creo que sí va a ser muy importante ir conociendo, ¿no? Por eso la Cruz Roja premia también, hagamos estos diplomados para que los que ya están trabajando en el área forense puedan por lo menos ayudar a sistematizar, porque son retos muy fuertes los que se tienen en términos de identificación, ¿no? Forense. Entonces sí, conclusión de la pregunta, no es fácil, o sea, tenemos que seguir aplicando de la mejor manera lo que hay, pero siempre ser críticos de cómo lo estamos aplicando, ver la población que se está tomando como referencia, a veces a lo mejor hasta, pues sí está publicado en una revista super fregona internacional, pero está basado en una población europea, quizás una población de otro tipo. A lo mejor es más importante la investigación forense que se realizó en una población de Guatemala, que nos implica más y que a lo mejor no tuvo la luz de publicarse en una revista de alto impacto, pero puede ser que lo que se propongan esas ecuacioncitas que allá las investigaciones en población centroamericana se ha hecho, me sirva más para la aplicación de nuestra realidad forense, ¿no? Sobre todo pensando en términos de esto que decíamos, ¿cuál es la población? Si la población puede ser bien movible, ¿no? Imagínense los que están trabajando en Tamaulipas, donde se sabe que hay muchos migrantes centroamericanos que son los que están falleciendo. ¿Qué tipo de referencias estadísticas estamos aplicando para la identificación de ellos, ¿no? También. Entonces, realmente sí tenemos mucha fuente de error. Entonces, de lo que se trata es hacer investigación también en la medida de nuestras posibilidades, porque a lo mejor no tenemos muchas habilidades investigativas para poder hacer ir juntando de manera sistemática información. O sea, por eso un reto primero pues, es saber qué proponen de investigación aquí con una tesina, ¿no? En la especialidad. Ese es un poco el objetivo también, bueno, que se razone cómo se hace una investigación y que quizás ustedes, ya inmersos en ese contexto forense, pues puedan también empezar a cooperar con su granito. Es una gran montaña que tenemos que construir dentro de esa disciplina forense,
y que quizás podemos aportar un granito de arena para esa gran montaña, ¿no? Pero estamos todavía muy incipientes desde el punto de vista, ¿no? Bueno, pero no sé a ver si tú, Nubia, quieres comentar algo más, tú que estás leyendo eso. Ya, no, bueno, no, ya sobre el comentario ya nos faltaba concluir unas cositas, continúo. Bueno, adelante, continúa. Bueno, después está así importante anotación, ¿no? Sí, porque pues ya lo discutimos, ¿no? Pues este es un tema de tesis, ¿no? Pero, De tesis entonces, hasta doctoral. sí, No, sí, ni siquiera en especialidad. claro. Entonces, si no tienen idea, tomen nota. Entonces, bueno, estábamos de los modernos, bueno, los no modernos, o sea, que era como un corte de 1920, antes y después, ¿no? Y la última categoría refiere a casos identificados de estado temporal incierto. Estos incluyen, ¿no?, a individuos con variables conocidas, ¿no?, también, pero ahí los datos relativos a la fecha de nacimiento pues son desconocidos, o sea, quién sabe de cuándo sea, ¿no? Entonces, esos pues menos tienen relevancia forense, ¿no? Y ya en el último ítem, bueno, en el último apartado de las colecciones osteológicas virtuales, aquí, bueno, se ha prestado como mayor atención a este tipo de colecciones y estas han sido creadas por escaneo láser tridimensional o basadas en modalidades médicas como tomografía computarizada y resonancia magnética de imágenes, ¿no? Y bueno, la investigación antropológica que explora estas tecnologías digitales, ¿no?, se conoce como antropología virtual, que es como que parece que es lo que viene, ¿no?, el HIT, ¿no? Entonces, esta se define, bueno, más bien implica el estudio de representaciones tridimensionales de datos anatómicos, ¿no? Y bueno, datos anatómicos. Existen dos tipos de diferentes colecciones esqueléticas virtuales, que son las antemortem y las postmortem, ¿no? Y bueno, las primeras son más de tipo clínico o de investigación y las postmortem son de tipo forense, ¿no? Y bueno, esto también se da que una creciente implementación de tecnologías modernas de imágenes transversales de las necropsias, ¿no? Y esto le llaman la virtopsia, ¿no? Ya esto, bueno, cada quien. Y bueno, las bases de datos como estas, ¿no?, que se están creando apenas, se utilizan cada vez más en los institutos médicos forenses, bueno, lo que acá serían los servicios médicos forenses, y bueno, estas incluyen, ¿no?, distintos contextos, aunque la mayoría están integradas por muertes violentas, por muertes no naturales, inesperadas, por muertes por accidentes o relacionadas con lesiones. Y lo que yo entendí que esto, bueno, el conjunto de todo esto es lo que va a conformar a nuestra población forense, ¿no? Y que según el texto, por lo general, esta población forense suele ser representativa de la población general, ¿no? Al menos es lo que menciona. Y ya, profe, a grandes rasgos, bueno, y sí, se me pasó decirles esto, en el segundo apartado, en el rosita de las colecciones esqueléticas, comienza hablando un poco esto de la ética, ¿no? Que pues, bueno, que esta es la que debe considerarse al momento de construir ya sea una base de datos o una colección osteológica, ¿no? Porque no hay que olvidar que pues esas personas que van a pasar parte de ser una muestra, pues fueron humanos, ¿no? Estuvieron vivos y que aún muertos las personas tienen derechos, ¿no? Entonces, lo dicen muy, muy someramente, pero básicamente que no hay que perder de punto de vista eso, lo de la ética, ¿no? En esta construcción de colección. Sí creo que es muy importante, ¿no? Y que lo mencionó usted. Y bueno,
a grandes rasgos es de lo que habla este capítulo. Muy bien, muchas gracias, Novia. Muy esquemático y muy Colorcito, ya sabe, yo soy así. No, está bien, Y hay que ver eso de la antropología virtual, ¿eh? Porque ahora ya es lo que nos va a venir a Sí, explicar fíjate todo. que en términos incluso no solamente esqueléticas, digamos, sociológicas clásicas, sino también incluso en términos de las cuestiones evolutivas. Me tocó ser participante de la tesis de un compañero que ahorita se fue a España incluso, que él estuvo tomando las fotografías, incluso, o algunas fotografías de antropólogos muy importantes del mundo, para determinar en cuestiones evolutivas algunas características morfométricas, y más bien son características más que mediciones de dientes, ¿no? O sea, sobre todo los dientes, para ver cómo ha ido cambiando las diferentes especies, etcétera, y también los seres humanos en diferentes, con los fósiles más viejos que se tienen, ¿no? Entonces, hizo una tesis muy interesante y todo se basó en esta parte de antropología virtual, ¿no? También escaneaba, tomaba las fotos, hay mediciones, hay programas que miden, ¿no? Pues yo ahorita me acuerdo también de la tesis de Cristal y de esta niña, ¿otra cómo se llama? Cristal. Gabriela, profesor. Gabriela, que hicieron la tesis también a través de algo similar, que fue por medio de cuestiones de representaciones. Ellas usaron bidimensionales, pero también el programa que usaron daba para ver las representaciones tridimensionales, ¿no, Cristal? Sí, profesor, pero como no podíamos acceder, bueno, necesitábamos escanear todos los cráneos, pues no teníamos escáner en 3D. Ajá, pues. Ni el microscribe, que es el de morfometría geométrica. Pero sí, ya hay intentos, ¿no? Mircha, el pollo, están haciendo muchos intentos por ahí para tener, usar este tipo de tecnologías. De repente en el laboratorio ya teníamos un microescáner y luego ya no sé qué pasó con él, ya no sé qué se ha pasado con el laboratorio de zoología también de la licenciatura, que se tenía, la idea era de que por ahí se trabajara un poco. Me acuerdo que hasta yo doné una computadora alguna vez ahí a ese tipo de proyectos, para que funcionaran esos programas, ya no sé finalmente ni en dónde quedó la computadora, no sé si se siguió usando, creo que ya no. Pero sí, o sea, nosotros la otra vez estamos igual en pañales, ¿no? Hay intentos por allá personales, pero no logramos sistematizar toda esta información de manera conjunta. Y pues también hay que decirlo, mucho es porque también el gremio forense mexicano, de antropólogos forenses, está muy dividido, ¿no? O sea, cada uno con sus propios datos jalando para sí mismos y no logramos conjuntar todo a todo mundo en función del interés general de la disciplina, ¿no? Entonces también ahí nos va a hacer falta mucho eso, que tan solo compartir este tipo de conocimientos entre todo mundo, etcétera, ¿no? Está como que, pues sí, como que parece que en lugar de ser cooperativos somos competitivos, ¿no? O sea, queremos competir unos con otros que no ganamos nadie, ¿no? El resultado es todos pierden, ¿verdad? En lugar de todos ganan hasta el momento y no logramos compaginar algo importante y tenemos todos estos retos en nuestro país, ¿no? Bueno, muy bien, Nubia, le vamos a dar oportunidad a la compañera Aurora de que nos comparta ahora el capítulo siguiente. Aurora, por favor. Sí, maestro. Compartir pantalla y ¿qué le pongo a todas? Pantalla, ¿no? Las pantallas a todas, sí, Aurora, las que son la primerita, la que está hasta el principio del lado izquierdo. Donde estamos todos, en un cuadrito que estamos todos. Ahí está, muy bien. Ahora pásate a tu PowerPoint y ahora preséntala y ya quedó. Bueno, a mí me tocó el capítulo 1.4, el cual es la evaluación inicial, errores de medida y confiabilidad entre evaluadores. Y bueno, el capítulo empieza con una introducción de qué pasa si su medición es, bueno, de que
en la antropología forense muchos pues queremos evaluar la edad o determinar el sexo. Y bueno, ¿qué pasa si la medición pues es imprecisa o inexacta? Fui anotando estas preguntas que eran del texto, porque Sí. precisamente es lo que va planteando, ¿no? ¿Qué pasa si las dimensiones reales son algo diferentes de sus valores? ¿Qué pasaría si cuando ingresan las dimensiones reales en la ecuación de regresión, pues de una ecuación de regresión logística, la probabilidad seguiría siendo del 98 o del porcentaje que le brinden? Ahí cortaste la pregunta. Esas Sí. 3 y 4 es la misma pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría cuando se ingresan las dimensiones reales en una ecuación de regresión logística y donde se sabe que la clasificación correcta es del 98%? ¿Seguirá siendo lo mismo? Luego lo vamos a ver cuando veamos eso de regresión logística, ¿no? Sí. Y bueno, pues como introducción, hace estas preguntas y bueno, luego nos habla sobre la clasificación de Stevens. Y bueno, que son, pues ya vimos las 4 escalas en el programa SPSS, pero acá definen pues que incluyen 4, son 4 categorías, ¿no? Variables. Nosotros definimos 3. Decíamos nominales, ordinales y de escala. Ujú. Ahí el SPSS no distingue entre las que son de intervalo y las que son de razón, ¿no? Sí. Y bueno, pues la nominal, pues lo que viene diciendo el texto, pues incluye como que un elemento, ¿no? No podemos decir si un elemento, pues es una palabra, número, letra, no se determina el orden de los elementos. Y por ejemplo, daba de ejemplo de los dientes, ¿no? Que decían que si un incisivo sea más que un canino, entonces en sí no pueden hacer una diferencia de, es solo un tipo de diente diferente, no pueden como que enumerarlo. No, ninguno tiene una categoría superior a otra, nada más decimos, Ujú. ¿qué tipo de diente es? Incisivo, canino, inferior, superior, ¿no? Ajá, exacto, Ese es nominal, que nada más está nominando, no necesariamente hay un orden. Muy exacto. bien, muy bien. Síguele. Y bueno, en la variable, luego sigue la variable de escala ordinal, y bueno, ahí mencionaba que pues solo podemos ordenar los elementos, pero no podemos determinar la distancia que hay entre estos elementos, ¿no? Entonces, como que decían, igual vuelven a sacarlo de los dientes Ajá. y empiezan a decir que, bueno, pues, por ejemplo, la abrasión, ¿no? O sea, que no de 2 molares, ¿no? O sea, pueden ver, qué tanto qué tanta abrasión hay entre una y otra, pero como que la diferencia en la etapa de abrasión entre uno y otro, o sea, que no hay ninguna como que algo métrico, objetivo que pueda distinguir de uno del otro. Ajá, podemos ordenar los elementos, pero no podemos determinar la distancia que hay entre ellos. O sea, sí está abrasivo, pero pues, ¿qué tanto? Pues, O como sea, que, a veces clasificamos esos como incipiente, ¿no? ajá. Moderado o ¿cómo le ponen? Ausencia, pues, ausencia, incipiente, moderado, o no me acuerdo qué término utilizan para decir que ya es más, ¿no? Pero no Sí, podemos decir que hay la distancia entre moderado y incipiente sea la misma que entre incipiente y ausencia, ¿no? De la característica. Entonces eso quiere decir en ese sentido de que no se puede ver la distancia entre los elementos, ¿no? Solamente podemos dar un orden, pero no hay una distancia cuantitativa entre cada uno de ellos. exacto, ajá, que no hay una distancia cuantitativa más que nada. Adelante, Aurora. Bueno, y luego la de intervalo proponen, y en esta como que dice se pueden determinar si 2 diferencias son de la
por ejemplo, cuando pues ahí pone de ejemplo en el texto la edad, ¿no? Pero pues y pues sí, sí tiene concordancia porque pues, o sea, cuando agrupamos, ¿no? Las edades, pues estamos dando intervalos, entonces es como que de alguna manera pues estamos poniéndole una categoría numérica, ¿no? A ver, ¿qué más entendiste de la de razón? En la de razón podemos, decía que podíamos determinar si dos diferencias o razones son iguales. Sí me costó esa un poquito, pero dice, si medimos la superficie relativa de, por ejemplo, igual vuelven a sacar de la dentina expuesta con la métrica de la tasa de abrasión. Entonces, ahí podrían decir que la diferencia en la tasa de abrasión entre un par de molares, Por ejemplo, cuando se calcula para determinar la edad usando la dentina, ¿qué es realmente lo que se utiliza? O sea, yo puedo calcular el área de la dentina, ¿estamos de acuerdo? Sí. De una a otra persona, pero eso no me determina la edad de los individuos, ¿no? ¿Qué es lo que determina realmente la edad? ¿Alguien sabe? Lo que determina la edad es el área de la dentina dividida entre el área total del diente. O sea, vamos a ver un ejemplo con una base de datos que tengo de eso. O sea, es la razón que existe entre el área de la dentina con respecto de todo el diente. Y eso es lo que se puede comparar, porque si comparo dentina nada más con tamaño de dentina, puede ser que tenga oculta la morfología del individuo, ¿no? Porque hay personas que tienen dientes más grandes que otros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, van a tener una dentina más grande. Entonces, hay medidas, es como también como el índice el IMC, ¿no? Que tanto manejó Nubia también en su tesis de licenciatura, ¿no? Por eso se calcula un peso en relación a la estatura, ¿no? Porque pues puede ser que sean personas pequeñas o grandes, entonces ahí como que quitamos el sesgo de que si una persona grande o una persona bajita, ¿no? Y estamos midiendo más bien el peso corporal, ¿no? Que pues no podemos comparar por sí misma nada más el peso corporal, ¿no? Entre dos personas, sino va en función de su estatura también, ¿no? Entonces esas son como las medidas de razón, ¿vale? Sí, sí, maestro. Y lo de la dentina es la propuesta precisamente de este profesor, ¿cómo se llama? Italiano. ¿Cómo se llama? Cremese o Cremonese, no me acuerdo. Camerieri, pues. Camerieri, ¿no? Aquí tiene su club de fans. Ay, no es cierto. Sí, el Camerieri. Tú eres la presidenta. Ay, no es cierto, profe. Bueno. No, es esta Vanessa, porque ella es odontóloga. Es ella, la presidenta. Ah, pues entonces, ¿por qué estoy aquí hablando de eso si aquí está Vanessa que nos puede explicar más, Vanessa, ¿no? A ver, Vane. ¿Si utilizas esa técnica o no? No, profe, apenas lo estoy estudiando. No, pues vamos a conocerla, vamos a usar unos métodos de regresión para estimar la edad a partir de eso, ¿no? Por ahí me conseguí unos datitos sobre eso. Bueno, está bien. Que entonces continuamos, Aurora, porque si no ya se nos va a acabar la clase. Bueno, pues, bueno, como dicen, pues, da un ejemplo comunes, pero la verdad es que, o sea, va diciendo que, pues, si encontramos va poniéndole como que, bueno, si están en orden, como que va poniendo todo esto de lo nominal, ordinal, intervalo y razón en cuanto a cómo se van encontrando, si hay, cómo aplicarlo, ¿no? Si tiene una secuencia, el orden en que se encuentran esas tumbas o si son solo hombres o si son solo mujeres. Entonces, bueno, sí me costó entenderle su ejemplo, pero bueno, aquí nos quedamos y dice que depende del contexto, ¿no? Nosotros pongamos o utilicemos una variable como una escala nominal, ordinal, de intervalo,
o de razón. Ajá, bueno, Eh, continúale. Voy. Bueno, el otro apartado venía diciendo que la evaluación del error de medición. Ok. Y bueno, dice que se han propuesto varias técnicas para la evaluación del error de medición para variables en escala de intervalo o razón. Y de estos, el enfoque más comúnmente utilizado es el cálculo del error técnico de medición, que es TEM, y el coeficiente de confiabilidad, R, que fueron introducidos por Müller y Martorell. Y bueno, todo lo que se necesita, pues es hacer una medición, pues ponen de ejemplo un hueso, ¿no? Por ejemplo, dicen que el fémur, la longitud máxima del fémur, y bueno, de ahí, en una muestra de restos esqueléticos, pues podrían medir 2 o más veces. Entonces, proponen... Ajá, que se recomienda medirlo muchas veces o varias veces, a fin de que yo mismo, que estoy haciendo mi estudio, cuando estoy haciendo, o sea, eso es, por ejemplo, ya voy a hacer una cuestión de referencia, ¿no? Voy a hacer ya mi medición, voy a hacer a lo mejor una técnica para determinar la estatura de la persona. Entonces agarras esa longitud máxima del fémur, ¿no? Pero tienes que saberlo medir, ¿verdad? Eso lo hicieron en osteología. No cualquiera no cualquiera sabe medir los huesos también, ¿no? Por eso es que nosotros en la antropología física llevan osteología 2, 1 y 2. Por eso es que aquí en la antropología forense llevan otra vez otro curso de osteología, porque se supone que algo que deben saber muy bien es saber medir. Entonces, todo esto es una cuestión de práctica. ¿Cómo voy a saber hasta cuándo ya estoy capacitado para medir, que ya me sale? ¿No? Pues por eso se debe de utilizar técnicas para medir ese error que estamos propiciando, ¿no? Cuando medimos. Entonces, precisamente, esa es la fórmula que se utiliza para medir, ¿no? Para medir ese error, ¿verdad? Sí, de hecho estaban diciendo que, bueno, se mide más veces y se puede calcular fácilmente con según dicen que con esta primera fórmula, donde XY, es la medida que se haya realizado. K es el número de mediciones repetidas. Y como dijo usted, en el texto va diciendo que entre más se mida algo, pues mucho mejor va a reducir su... Pues sí, la práctica es el maestro, pero sí hay que ir midiendo, porque qué tal si siempre mido mal, entonces me perfecciono en medir mal, ¿no? Eso puede pasar también. También. ¿No? Entonces, por eso hay que saber medir. Por eso es el error intraobservador, ¿no? Sí, es el error que tiene uno mismo. Y se le denomina cuando error entre evaluadores, cuando miden varias personas. Ok. Lo va diciendo en el texto. Se ve fea la fórmula, ¿no? Se ve apantalladora. Está muy fea. Pero no está tan complicada. Uno podría ir desarrollándola poco a poco. A lo mejor decir, a ver, voy a calcular si me diera 3 datos, ¿no? A lo mejor podríamos hacer un ejercicio de este tipo para ver cómo se calcula, ¿no? Con K igual a 3. Entonces, suponer que tenemos 3 mediciones y tener eso, ¿no? Eso yo siempre se los pido también a los estudiantes de la licenciatura, ¿no? Porque les digo, bueno, y el error intraobservador, porque siempre hay que reportarlo cuando uno está haciendo en un artículos, etcétera. ¿Cómo evaluases el error intraobservador? Ese es un método propuesto y que se utiliza mucho por lo que veía yo aquí en este contexto, que varias veces lo había oído mencionar, yo no conocía la expresión hasta este libro, pero yo lo que hago más bien es usar métodos estadísticos de mediciones, medidas repetidas, etcétera, para evaluarlos, ¿no? También hay otro tipo de técnicas estadísticas, no necesariamente pero si ellos lo retoman aquí como algo muy importante, pues es que ya en el contexto de los antropólogos forenses es algo que utilizan de manera cotidiana, ¿no? El caso de la fórmula que está al lado derecho, simplemente es el caso de 2 mediciones, ¿no? O sea, la DI es nada más la diferencia que hay entre una medición y la otra, la medición y la otra. Y ya nada más se calcula así.
Eso es equivalente prácticamente a hacer la prueba estadística que se llama prueba T para comparar dos muestras pareadas, ¿no? Para dos muestras pareadas. O sea, pero aquí tienen otro tipo de enfoques que me parece interesante. Y dije, pues lo vamos a replicar, ¿no? No hoy, pero sí quisiera luego replicarlo, este tipo de fórmulas que además, si uno ve el libro, en la portada del libro que nos mostraba esta novia hace un rato, Sí, ahí es tiene. casi la fórmula que ocupa la parte central del cráneo, ¿no? ¿Ya vieron? Bueno, ahí no me acuerdo cómo. Ahí está, ¿no? En la portada, ¿verdad? Del libro. Pero bueno, entonces, está bien, existe ese método, existe esa fórmula propuesta y de alguna manera que venga aquí en esta parte, introductoria prácticamente del libro, la penúltima parte, es porque dice, pues, si no sabes medir, en otras palabras, ¿no? Pues no hagas mucho, ¿ah? Esa es una cosa que debes de saber medir de alguna manera, ¿no? Y que sepas medir tu error, ¿verdad? Después da un intervalo de confianza, ¿verdad? Sí, dice que cuando ambas mediciones son realizadas por una persona, el resultado es que el ATM, que es el error técnico de medición, se realiza por una persona diferente o entre los evaluadores, pues tienen que sacar el coeficiente de confiabilidad, que bueno, no quiere, pero aquí está. Basado en el valor de la ATM, el coeficiente de confiabilidad se puede calcular utilizando la siguiente ecuación. Donde R se puede calcular, donde SD es la desviación estándar de la medición utilizada, como en la Fórmula 1, que la muy compleja, ¿no? En nuestro ejemplo, se muestra analizada. R es el valor que nos dice que es la variabilidad. Está bien. En la siguiente sesión que tengamos, vamos a retomar estas fórmulas y vamos a hacer un ejemplito, aunque sea si no tengo datos, porque creo que no recuerdo haber tenido. Si no recuerdo si tengo una con medida repetida, lo voy a ver. Y si no lo tengo, pues lo construyo, ¿no? De manera simulada. Para calcularlo rápidamente, digamos que no es tan complicado, ¿no? Lo podemos hacer rápidamente en el R también, ¿no? Esa medida de coeficiente de confiabilidad se basa mucho en lo que es el coeficiente de determinación en una regresión lineal, ¿no? O sea, como que explica la variabilidad, etcétera, ¿no? Mientras más cercano esté a 1 ese valor, pues es mejor, ¿no? Sí, porque dice que si da 0, pues pues como que es errónea, ¿no? Pues sí, es lo peor que puede pasar. Ajá. Es lo no deseable y pues cuando se evalúa el error, especialmente cuando se evalúa el error intraobservador, ¿no? Ajá. Bueno, esto funciona, ahí dice en este caso se recomienda la prueba T, ¿no? De Student. Ajá. Que quiero ver después también, ¿no? Con ustedes, aunque ya desde la licenciatura las veíamos, ¿no? La prueba T de Student. Sí. ¿Aurora o no? Sí, maestro, sí la veíamos. Sí, la recuerdo entre pesadillas, dice. Pues, no, pues muy lejanamente, pero bueno. Sí. Pero eso es importante, entonces, si uno quiere hacer realmente la investigación de ese tipo, eso debe ser considerado, ¿no? Sí. Los errores de medición. A ver, adelante. Adelante, bueno, porque eso vale para datos cuantitativos, ¿no? Mediciones de longitud del fémur. Pero bueno, si tengo datos cualitativos, ¿qué hacemos? Espérame. Bueno, luego decían esto de utilizar para 2 mediciones repetidas la diferencia media. Ajá. Entre ellos se puede calcular utilizando esta siguiente ecuación, que igual pues se me hizo muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Simplemente tienes 2 medidas. A la primera los mides, a la segunda medición. El individuo 1, el fémur 1 que mediste, lo mediste 2 veces. Sacas su resta y sacas el promedio de esas diferencias, ¿ya? La D barra, pues es la media, ¿no? Pues sí.
Bueno, mejor denos un ejemplo. Bueno, ya lo vamos a ver. No es compleja. Esa es la más sencilla, creo, de las fórmulas que hemos visto. Bueno, luego la vemos con calmita para que lo hagas ahí. A ver la siguiente. Ay, bueno, cuando se evalúa el error intraobservador, ITM se basa en un número suficiente de mediciones, siendo la diferencia media cero y los errores de medición tienen una distribución, bueno, que para ver la distribución normal, como nos había comentado, pues por medio de la prueba de Shapiro. Entonces el intervalo de confianza, hablan sobre el intervalo de confianza, sería del 95% para la medición seleccionada. Se puede calcular aproximadamente, bueno, con esta fórmula que propone. Ajá, X es la medida dada. ajá. Pues aquí ya van sustituyendo los valores, ¿no? Ujú. Si se desea reducir este intervalo de confianza, pues simplemente pueden medir la dimensión o lo que se esté midiendo, pues más veces y usar el valor medio basado en estas mediciones repetidas. Entonces, el intervalo de confianza del 95% puede calcularse utilizando esta fórmula. Ya, ¿te acuerdas que en el curso de estadística, de bioestadística, veíamos la prueba de Shapiro-Wilks? Veíamos también los intervalos de confianza. Entonces, es lenguaje muy conocido, ¿no? ¿Verdad? Sí veíamos cosas así. Entonces, ya más es adaptarlo acá a lo que son el error técnico de medición. Ya no es a la media, no es a la proporción, no es a la diferencia de medias, sino a ese error técnico de medición, que de alguna manera son como diferencias de medias, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? Más rápido, Aurora, porque ya se va a acabar. Bueno, después nos habla sobre la evaluación de la confiabilidad entre evaluadores para datos de observación. Y bueno, pues decía que hablan, la verdad ese fue ambos me costaron mucho porque pues sí habla de que debe de haber un acuerdo entre los observadores, ¿no? De lo que están evaluando. Entonces van estableciendo, bueno, eso entendí, van estableciendo como que el valor que le asignan, ¿no? A lo que observan, pero que hay variaciones. Y bueno, también hablan del capa de Cohen. Ajá. Por más que le busqué, no le entendí mucho, pero y encontré que es una medida de concordancia, que sería la proporción de coincidencias frente al total de sujetos. Pero bueno, según ponen que la capa de Cohen es esta acá. Ajá. Pues van variando. Traté de observar cómo van cambiando los valores y pues pues a veces lo van poniendo, yo siento que a lo que observan como dirían, algo conveniente a lo que observan los que evalúan, ¿no? O sea, pues, más de este lado. Ahí de ese ejemplo, por ejemplo, lo que está diciendo es, tengo una observadora y un observador B, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Y están clasificando individuos entre sexo, masculino y femenino, ¿no? Sí. ¿Cuántos individuos tenemos en total? 50, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el observador, bueno, son 100, ¿no? Son 50 hombres, 50 mujeres. Entonces, el observador A clasifica 50, de ese total de 50, los clasifica como 40 hombres masculinos y 10 femeninos. Y de los femeninos los clasifica 10 y 40, ¿no? Al revés así. Y el observador B los clasifica 40 y 10 y 10 y 40, ¿no? Al revés. Ambos suman siempre 100. Entonces, ¿en cuántos coinciden? Por ejemplo, ¿cuántos coincidieron en el observador A con el observador B? Coincidieron en 40 más 40 sobre 100, ¿no? Son 80. Los que están en la diagonal, 80 entre 10, ese es lo que vale el P0 que está ahí, ¿no? ¿O no? Sí. O sea, 80 entre 10 es 0.8. Pero bueno, entonces ya con esos valores de P0 y luego de PE,
que es el otro valor de 0.50, que ese no sé, creo que se obtuvo. Que según la P es la tasa de acuerdo al, Esa es ¿no? como la esperada, ¿no? Esa es como la Ajá. esperada. Se esperaría 50% y 50%. Entonces ya lo que más adelante da una fórmula para la K, que es la diferencia entre los P0 y el PE, dividido entre 1 menos P0, o entre 1 menos PE, me parece. Y eso se llama coeficiente de capa. Son medidas que vienen en el Esta, ¿verdad? ándale, sí, ese ya así saca la K, que está ahí abajo, ¿no? Pues ahí en ese ejemplo que está ahí abajo es 0.7 menos 0.5 es 0.2 dividido entre 1 menos 0.5, que es 0.5. O sea, 0.7 entre 0.5 es 0.4 y así ya saca la K, ¿no? Y Pues así sí, luego va diciendo cómo se interpreta. El chiste lo que está diciendo es, mira, si tienes observaciones también que no son mediciones, sino que son clasificaciones, por diferentes métodos llegaron a que esta persona era hombre y esta era mujer. Era cráneo, a lo mejor, por medio de cómo identificas un hombre y una mujer, Aurora. pues de acuerdo a las características morfológicas que A ya... ver, por ejemplo, en cráneo, dices, a ver, ¿cómo? Pues lo que es la cresta nucal, la apófisis mastoides, que da forma de la glabela. Entonces te damos a ti a clasificar a 100 individuos que encontramos, ¿no? Y Sí. ya los clasificas los 100 en parte de cuántos hombres, cuántas mujeres, etcétera, ¿no? Y le damos a Nubia esos mismos, pero ella con sus métodos que a lo mejor aprendió de otra manera, los clasifica con otro tipo de técnica, ¿no? Entonces eso es como Aurora contra Nubia. Entonces si vamos a ver si hay concordancia, ¿no? Entonces, pero una de las dos puede ser la experta, la que diga, no, pues es que voy a competir en lugar de que Nubia compita con Aurora, Nubia compite con el profesor que ya se jubiló, ¿cómo se llama? Luis, que era uno de los pioneros. Sí. Sí, él. Compiten contra Luis, que es el experto. ¿Tú das clases en la especialidad? ¿Le está dando alguna clase? Osteopato. Bueno, entonces ya compiten con él y entonces ya él es el experto. Entonces, hasta que ustedes le disminuyan o tengan un índice de capa bien coherente, entonces cuando ya dicen, pues yo ya sé clasificar de manera correcta. O sea, también de alguna manera como que está midiendo los errores, pero como son características no métricas, son características de variables así categóricas, por eso existen otro tipo de métodos, ¿no? Este indicador de capa sí viene en los programas estadísticos como SPSS o como el R, ¿no? Entonces, nada más hay que saber ordenar los datos ahí y decir, pues así ya los capturé, ahora voy a trabajarlos y obtenemos esas tablas cruzadas, ¿no? Ahí están manejando 4 ejemplos, ¿no? Ese es el tercer ejemplo y cuarto ejemplo. ¿Dale? Sí. Y bueno, Bueno, ¿qué más, pues, Aurora? al final dice que que hay otras formas de establecer la concordancia o confiabilidad entre evaluadores Ajá. incluso el coeficiente de correlación intraclase, el Ujú. de concordancia de Kendall o los gráficos de Bland-Altman. Y bueno, pues Y aquí no la mencionan verdad, una que yo utilizo mucho, que es la D de Somers. Esa no está aquí mencionada en el texto, pero bueno. no. Pero sí, estos capas te los enseñaba yo, ya luego dejé de enseñarlos cuando daban clases de estadística. Muy bien. ¿Algo más? Conclusiones del capítulo rápido, Aurora. Pues estuvo mega difícil. Traté de entender lo más que pude, pero pues no sé, yo creo que estaría muy bien que hiciéramos un ejemplo, porque pues al estar leyéndolo, pues yo dije, ay, pues por ejemplo, en esto del capa de Cohen, o sea, pues es como que lo que uno le quiere atribuir, ¿no? Ese valor, ¿no? Porque realmente pareciera muy subjetivo, ¿no? Entonces, no sé, me quedé pensando en eso, ¿no? Y que no todas las características o variables que se evalúan, pues pueden caber en pues en una fórmula, ¿no? Como de regresión logística o de las medias, aunque algunas sí. Entonces, pues sería el tratar, bueno, nosotros como
lo que nos estamos formando, pues de poner esas dos cosas, ¿no? De aplicarlas. Bueno, está bien. Muchas gracias, Aurora. Maestro. $20 minutos me dejaron. En lugar de que eran 20 minutos de ellos, entre todos. ¿Ves cómo son de traicioneros los estudiantes de la especialidad, Brenda? Por eso no puede uno confiar en ellos. No, no es cierto. Bueno, pues voy a comenzar rápidamente con, porque después en los capítulos que van a seguir, van a hablar de las pruebas de hipótesis, de las funciones de probabilidad y algunas pruebas estadísticas y la aplicación en la cuestión forense. Por ejemplo, hablan mucho de la verosimilitud, ¿no? Cuando ya uno se enfrenta a identificación, ¿qué es eso de la verosimilitud? Entonces voy a tratar de irme lento, o sea, no tan, porque ya sé que muchos no se acuerdan muy bien de las cosas de probabilidad, pero va a ser la parte básica para dar el paso a la siguiente. De alguna manera la parte de estadística descriptiva, pues lo vimos ya con la base de datos de los suicidios, ¿no? De los homicidios, perdón, ¿no? Entonces ya más o menos tenemos ideas de los métodos estadísticos descriptivos, pero para ver ahora los métodos estadísticos inferenciales, pues necesitamos la base de la probabilidad y mucho está con base en la probabilidad. Y también este libro mucho se enfoca después a los métodos bayesianos, ¿no? Que se están aplicando cada vez más de mayor medida, ¿no? No solamente la estadística frecuentista. Entonces voy a ver rápidamente, voy a comenzar a introducir los conceptos de probabilidad. Entonces voy a comenzar con esta presentación que tengo aquí con la parte de probabilidad, ¿no? ¿Qué es la probabilidad? Primera cuestión. La probabilidad, a diferencia de la estadística pues tiene su historia muy antigua, ¿no? Desde el momento en que los estados, el estado se constituyó como tal, siempre hubo los dirigentes de los estados, los gobernantes. La idea era controlar a la población y para un control de la población había que contabilizar la población para poder, entonces por eso había una oficina del censo, ¿no? En realidad era oficina del censor. Existía una palabra, un personaje en el estado que era el censor. El censor viene de la palabra censura, porque se encargaba de contabilizar, de decir cuántas personas hay, etcétera, pero también de establecer el comportamiento que debe tener cada persona, no solamente el comportamiento en términos de cuánto debe de cooperar, etcétera, sino también incluso a veces aspectos morales también, ¿no? Entonces, por eso era el censor, porque dictaba la censura, las cosas morales que debía de cumplir una cierta población. Entonces es muy antiguo eso, ¿no? También había que contabilizar gentes para ver con cuánta gente se disponía para poder combatir, para poder invadir más espacios, para ver nuestro territorio, etcétera. Bueno, todo eso viene a decir el origen de la estadística descriptiva, pero la probabilidad no surge por allá, surge de otro contexto totalmente diferente, ¿no? Surge precisamente de los juegos de azar. Surge de los juegos de azar y ya se sabe que se han encontrado huesos muy antiguos que seguramente fueron utilizados como elementos para esos juegos de azar, ¿no? Se sabe de este hueso del astrágalo de las, ¿cómo se llama? De las cabras, que tienen mucha regularidad y se suponía que con eso también jugaban. Se han encontrado otro tipo de huesos muy antiguos, ¿no? Hasta llegar hasta cuestiones ya muy abstractas después de pasar por muchos tiempos, los juegos de azar se empezaron a modelar matemáticamente hasta llegar a tener modelos como de este tipo, ¿no? La función de distribución normal, ¿no? La cual es uno de los modelos más usuales, ya lo mencionaban ahí en el texto. Por ejemplo, Aurora decía que una de las cuestiones que se quería ver era si había una distribución normal o no en los errores de medición. Y bueno, yo creo que me lo voy a saltar. Bueno, no me lo voy a saltar porque está interesante lo que dice aquí.
Pues vamos a ver este video rápidamente. Se han encontrado pinturas en las tumbas de los faraones egipcios que muestran juegos de azar con tableros. Las antiguas civilizaciones no usaban dados para los juegos de azar. En su lugar, utilizaban un hueso extraído del talón de ovejas, ciervos o caballos, al que llamaban astrágalo, talus o taba. Su forma desigual servía para distinguir la puntuación sin necesidad de numerar. En la antigua Grecia, los juegos que usaban estos huesos se llamaban taba o tabas. El nombre del hueso astrágalo se debe a que el célebre escultor griego Policleto realizó una de sus obras más renombradas en honor a la Astrogolizonta, es decir, la jugadora de tabas. Con el tiempo, los astrágalos se fueron puliendo para que cada lado tuviera una misma forma. Se escribía en cada una de sus caras un valor, normalmente perforándolo. Así, durante la época de los romanos, surgieron los primeros dados. A partir de entonces, los juegos con dados fueron muy practicados en Europa, desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Uno de los juegos más populares se llamaba hazard, una palabra que en inglés y francés significa riesgo, y que fue introducida en Europa con la Tercera Cruzada. En la sociedad francesa de 1650, el grado de sofisticación de los juegos de dados era tan grande que los jugadores tenían dificultades para calcular la probabilidad de ganar. Fue entonces que un apasionado jugador, el caballero de Mer, le pidió ayuda al filósofo y matemático Blaise Pascal. Pascal sostuvo discusiones sobre el tema de la probabilidad con algunos de los más célebres matemáticos de la época, como lo fue Pierre de Fermat. A partir de esta correspondencia, Christian Huygens se propuso determinar la probabilidad de ganar en un juego, abordando el problema con un método más científico. Como producto de sus investigaciones, en 1657 publicó el primer libro sobre probabilidad. Dada la popularidad de los juegos de azar en toda Europa durante el siglo XVIII, la probabilidad tuvo un gran desarrollo. Grandes matemáticos como Bernoulli, Gauss y Laplace dedicaron libros acerca de este tema. Pero no creas que la probabilidad se aplicó únicamente a los juegos de azar. También ayudó a explicar diversos fenómenos científicos. A mediados del siglo XIX, el fraile agustino Gregor Mendel presentó sus estudios sobre herencia y genética en las plantas que cultivaba en su monasterio. Su obra es una de las primeras aplicaciones de la teoría de la probabilidad en el campo de las ciencias naturales. A principios del siglo XX, el matemático ruso Andrei Kolmogorov le dio la forma axiomática definitiva a la teoría de la probabilidad, estableciendo así las bases de la moderna teoría clásica de las probabilidades. El físico alemán Albert Einstein decía: Dios no juega los dados con el universo, en referencia a la mecánica cuántica, la teoría física más exitosa. Y es cierto, porque la probabilidad que se usa en la mecánica cuántica no es la probabilidad clásica que se emplea en los juegos de azar. Se trata del primer ejemplo, históricamente hablando, de una teoría de probabilidad que no es clásica. Muy bien. Entonces, la probabilidad evolucionó de los juegos de azar. Ahí está. De los juegos de azar a muchos otros fenómenos que se analizan, ¿no? De hecho, ahora lo que menos usamos nosotros, aunque seguimos usando ejemplos de juegos de azar para enseñar probabilidad, pero en la práctica, pues nada se comporta así, porque ya lo decía ahí en el video, supuestamente Einstein, ¿no? Dios no juega, ¿cómo decía? Dios no juega al azar, ¿no? No juega a los dados, ¿no? Bueno, en nuestra parte, la probabilidad es el enlace para pasar a los métodos inferenciales, la base matemática que nos permite pasar a los métodos inferenciales. Los fenómenos que estamos estudiando, desde luego, son aleatorios, ¿no? Porque existe incertidumbre,
sobre resultados. La identificación de personas es totalmente, son fenómenos aleatorios, no existe incertidumbre. Si no existiera incertidumbre sobre los resultados, pues ya básicamente tendríamos mucha certeza, ya no tendríamos que recurrir a llevar o a recurrir a métodos estadísticos con probabilidad, ¿no? ¿Qué es la probabilidad entonces? La probabilidad es una medida de la incertidumbre con que aparecen eventos en un fenómeno aleatorio. La probabilidad se conviene que es una medida entre 0 y 1, y eso es muy rápido, por eso me estoy yendo muy rápido porque ya 0 y 1. Por ejemplo, un volado pues tiene una probabilidad de 0.5 de ocurrir de que salga el sol, o tiene un sexto de probabilidad de que salga un 0.4, ¿no? Si hay alguna pregunta o duda, luego me paran. Si ven que algo no queda claro. Si todo está claro porque es un sexto, el del dado. Porque tiene 6 lados. Porque tiene 6 lados y la moneda tiene 2 lados, ¿no? Entonces, sin embargo, esos son los juegos de azar. Y bueno, ahorita voy a enlazar rápidamente con lo que dijo el video al final. Entonces, en un conjunto de los resultados de un fenómeno aleatorio, la notación griega es esta. Esos son todos los posibles resultados. Si lanzamos un dado, otra vez los juegos de azar, pero no es ese mi objetivo. Si lanzo 2 dados, pues tengo un montón de resultados, 36, que son todas las combinaciones de los dados. Si se lanza un monedero y un dado. Pero a ver, ya quitemos este ejemplo del sexo del próximo niño que nace en el Distrito Federal. Ustedes van a identificar a una persona en lo que era la ciudad del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Entonces saben que llegó una persona, o encontraron una persona allá en el Ajusco, ¿no? Ahí Nubia tiene que ir al Ajusco. Le dije, bueno, no sé si haces tú ese trabajo también, Nubia, o quién lo hace. Cuando encuentran si hay trabajo de campo así, Nubia, en la Ciudad de México. Bueno, a nosotros no nos toca ir, Ajá. pero van los peritos de criminalística, pero de fiscalía, antes procuraduría. Ah, a ustedes no les toca eso. Bueno, No. van los de la procuraduría. ¿Quién está ahí de antropólogo ahora? Que va ahí ese tipo de aspectos. De crimi no los conozco a todos, pero, o sea, de antropólogos es donde está Ángela, está Balui, está Memo y Sí. Lucy. Ajá. Sí, entonces va Ángela, ¿no? Ángela va para allá. A la Jusco encontraron los restos de una persona y quieren saber el sexo de la persona que está ahí, ¿no? O va a Cristal a la Sierra de Santa Rosa, ¿no? Que también ahí seguido aparece, ¿no, Cristal? Sí, profe, pero yo tampoco voy. ¿Tampoco eres de la fiscalía? No. Sí, pero es que aquí hay una célula ya de arqueología, entonces ya son los criminalistas y los arqueólogos los que van a campo. Ajá, y ya, a mí nada más me llegan, yo nada más hago los dictámenes de lesiones y causa de muerte. Bueno, está bien. Entonces van acá de la fiscalía, ahí está Ángela y trata de identificar a la persona. Entonces los posibles resultados nada más son 2, es un hombre o es una mujer, ¿no? Si yo quisiera otro tipo de fenómenos de identificación, que habíamos dicho, lo había expuesto esta Nubia muy bien, el otro fenómeno es la ancestría, ¿no? ¿Cómo podremos tener categorías de ancestría o resultados de ancestría? ¿Cuáles podrían ser las categorías de ancestría en el caso de nuestra población de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Que es bien difícil de definir otra vez qué es la población, ¿no? Porque aquí hay mucho migrante también, ¿no? Entonces, ¿cuáles ancestrías son las más comunes? ¿Quién dice? A ver, ¿cuáles son? Nada. ¿Cómo se da el dictamen de ancestría? Las dos más comunes son la indoamericana y no me acuerdo cuál es la otra. Caucásica no se usa. ¿Caucásica? Bueno, sí, también caucásica. Bueno, es que aquí nunca veo caucásica, ¿no? Aquí siempre veo que pone indoamericana. Entonces, pues sí.
Por descarte, pues sí sería la caucásica. Bueno, en el caso de México, ¿no? Quiero suponer. Y la población afro, ¿no? ¿No cuenta? Afro-mexicana, también hay. Y luego en contextos de migración, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿cuál usarán? Bueno, ancestría, ¿no? Ancestría. Entonces, esos son fenómenos aleatorios, pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, eso que yo decía ahí en la identificación forense de una persona? ¿Ustedes creen que son como las monedas? ¿Es como tirar una moneda? La probabilidad de que sea es un medio. Aurora, ¿tú piensas que es un medio? ¿Un medio? La probabilidad, como el sol y el águila. Pues sí, también puede ser la ¿Sí? ancestría, pero No, con... no, no, lo de sexo, lo de sexo. Ah, ah, sí. O sea, cuando va uno al campo, dice, no, por la probabilidad de que sea un hombre, me dijeron que Sí. apareció un hombre en una tumba ahí, en un sembradío, entonces una persona, me dijeron que fue una persona, y voy a identificar. Entonces, ¿es la mitad y la mitad? ¿50%? O bien eso que dicen patologías, ¿es la misma probabilidad que tenga una patología, una fractura o que no tenga una fractura? ¿Será la misma probabilidad? ¿Qué otra patología utilizas, Cristal? Pues ahorita nada más utilizo lesiones, profesor. ¿Como No, cuáles lesiones? pues las más comunes son las lesiones por proyectil de arma de fuego y después fracturas en costillas. Entonces, por Y ejemplo, por tipo corto. proyectiles de armas de fuego, ¿es la misma probabilidad de que tenga un proyectil de arma de fuego? 50% y 50%, Pues, o es lo más común. pues no, es que sí es lo más común, profe. O sea, tiene más probabilidad de que tenga un proyectil de arma de fuego, ¿no? Sí, Entonces no le daríamos 50%. ¿Por qué? Porque la sociedad no se comporta así como una moneda, no se comporta como una tirada de dados. Entonces, no es, hay varios enfoques para medir, ahorita voy a saltar esta parte. Hay varias definiciones de probabilidad. La que yo estoy manejando para los juegos de azar es esta, la probabilidad frecuentista, la probabilidad clásica, que es saber de antemano cuál es la probabilidad, y la probabilidad del evento. Por ejemplo, aquí voy a observar un resto, subvenciones, y voy a ver si tiene proyectil, arma de proyectil o no tiene. Entonces, si fuera de manera clásica, sería nada más hay de dos, o lo tiene o no tiene. Entonces es una de dos, sería un medio punto 5, eso sería lo clásico. Pero no, porque ustedes ya tienen la experiencia, ya han visto cómo son los homicidios que se dan en cada lugar. Entonces no se asigna de manera clásica. Eso sí, para los dados sí podríamos calcular, para las monedas, la forma clásica, pero no se puede aplicar la probabilidad clásica a otro tipo de eventos, ¿no? A otro tipo de eventos donde, por ejemplo, tan solo la identificación del sexo de una persona, que encuentran una evidencia, en Morelos, por ejemplo, ahorita que están encontrando evidencias por allá, y no saben qué, pues de entrada yo creo que sería un sesgo muy fuerte decir que la probabilidad es un medio y un medio, ¿no? Eso no es cierto. Entonces, por eso se utiliza otro enfoque que se llama probabilidad frecuentista o posteriori. Bueno, no me va a dar tiempo de profundizar. Voy a comenzar con esto la próxima sesión de la próxima clase, que no sé cuándo vaya a ser, la próxima semana, ¿verdad? Voy a comenzar, eso que ahorita ya me llevaron 3 minutos nada más, ya no voy a ver nada. Mejor retomo bien los enfoques clásicos y voy a adecuar algunos ejemplos aquí en estas diapositivas a lo que es el contexto forense, ¿no? Porque quiero ver algunas fórmulas de probabilidad, algunas distribuciones de probabilidad que van a ser útiles para hacer inferencias estadísticas, ¿no? Para lo que viene en los siguientes capítulos del libro. La próxima semana es el diplomado, ¿verdad, Nubia? De la parte que tengo que yo dar. Y entonces, pero es de 9 a 1, ¿no? ¿Quién está tomando el diplomado aquí además de Nubia?
¿Solo novia? Yo no lo estoy tomando, profe. Ah, ¿no? ¿Novia? Pero sé que es porque Macu lo está tomando. Ah, Macuizolchi sí lo está tomando. Ajá, yo no. Pensé que tú lo Ojalá. estabas tomando. No, ¿a qué hora, profe? Si así ni duermo. Imagínese. Pues está bien que no duermas. Aurora, ¿tú lo estás tomando? No, porque apenas también duermo. ¿Nadie aquí está tomando el diplomado que está dando por parte de la Cruz Roja? No sabía que había un diplomado. Ni siquiera se habían enterados. Se supone que está dirigido hacia ustedes, que están ya trabajando en algunas instituciones de ese tipo. La profesora Tina sí nos dijo varias veces y que nos inscribiéramos, nos hizo la invitación muchas veces, pero imagínense, apenas podemos con la especialidad, profe. No, pero había un convenio con las instituciones de que les daban permiso, ¿no? Esos días para no trabajar, esos días y irse a... A nosotros no nos dejan. ¿No nos dejan? Macu pudo porque ella va en la tarde, ella trabaja en la tarde. Entonces puede tomar el diplomado en la mañana. No sé por qué siempre pensé que tú estabas ahí, no vi en ese diplomado. No. Por lo Ojalá, menos. para el próximo, sí. Y también pensé que Aurora, pues a ver si hay próximo, porque como la Cruz Roja es la que trae los invitados internacionales, pues no es muy factible que se dé otro. Y esa es la segunda versión, ¿no? Pues la vez pasada lo tomó tu compañera que trabaja ahí contigo, ¿cómo se llama? Bueno, que trabaja ahí en el INCIFO. Esta muchacha que tiene problemas con la vista. ¿Dolores? Sí, a ver qué pasa después. Bueno. Si no, no lo perdimos. Bueno, pero... no se lo perdí. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Yo la haré de 9 a 11, de 9 a 1 y ya doy de 5 a 7 con ustedes, ¿no? Voy a estar como ustedes sin poder descansar ni dormir, ¿no? Entonces nos vemos el miércoles próximo, ¿vale? Y vemos esta parte de probabilidad con detalle. Ahora me toca a mí hablar todo esto, de los métodos estadísticos que ya vienen en el libro, después de ver toda esta introducción, ¿no? Y ya vimos hoy en los capítulos. ¿No nos toca revisar otro capítulo del libro? Voy a avanzar un tantito y luego vamos a asignar otro capítulo del libro, pero yo quisiera, a ver, déjenme. Yo creo que el capítulo donde viene todavía la parte introductoria, todavía viene sin tanta fórmula matemática, que ahorita el único que traía más fórmulas fue el capítulo que expuso esta niña, Aurora, ¿no? Donde venía más matemático, digamos. Pero pues ella es buena en eso, ¿no, Aurora? ¿O no? No mucho, maestro, ya se dio cuenta. Si fue la primera titulada de su generación, Aurora, así como la ven, bajita la mano, de la generación 2010. ¿Fue la primerita que te titulaste, no, Aurora? ¿O quién fue la primera? No sé, maestro, creo que sí. Sí, fuiste tú la primera. La sorpresa, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto. La próxima sesión dejamos las siguientes lecturas. La próxima sesión quiero yo aprovechar para avanzar en lo más que pueda y de ahí les dejo otras lecturas, destruimos otras lecturas a los que no han expuesto, ¿vale? Le damos a Susana, le damos a Sandra, a Rebeca, a Ale, a Yaneli, que son las que nos faltan. Y a Cristal, bueno, cuando sí está todavía Cristal, sí está Cristal por ahí todavía. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Sí. Ándeles pues. Ya no le den plomazos, profe. Está suene la fiesta patronal aquí. Así no se deje. Bueno, nos vemos. Bye. Nos vemos. Gracias. Gracias.